Muy bien, la última ponencia, la tercera, está a cargo de la doctora María Jesús Mancho Duque. Ella es doctora en Filosofía y Letras por la Universidad de Salamanca. Actualmente es catedrática de la lengua española del Departamento de Lengua Española de la Facultad de Filología de la misma universidad, de la Universidad de Salamanca. Y su labor de investigación se ha centrado sobre todo en el siglo XVI y primer tercio del siglo XVII, preferentemente en el campo de la lexicología y lexicografía especializada. Desde el año 2001 es investigador principal de un proyecto de investigación dotado de financiación ministerial ininterrumpida para la elaboración del denominado Diccionario de la Ciencia y de la Técnica del Renacimiento, actualmente accesible desde la red, desde la página web correspondiente. Desde el año 2006 al 2013 ha sido directora del Centro de Investigación Lingüística de la Universidad de Salamanca y ha sido galardonada con el Premio María de Maeztu de la Universidad de Salamanca y la Excelencia Científica concedido por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Salamanca. Cuando quiera, gracias. Muchas gracias por estas palabras de presentación y, desde luego, quiero comenzar mi intervención agradeciendo a la Real Sociedad Matemática Española, representada por Mercedes Siles, su vicepresidenta primera, creo, a la Universidad de Málaga y al Ayuntamiento de Vélez Málaga, la invitación a una filóloga para un homenaje matemático. Entonces, ¿qué hace una filóloga como yo en unas jornadas como esta? Entonces, bueno, la explicación en parte ya la ha dado, desde el año 2000 estoy dirigiendo un proyecto encaminado a la confección de un diccionario de la ciencia y de la técnica del Renacimiento. Un diccionario que se llama Dicter y que lo tienen ahí, está en red, luego ya en la fase esta de coloquio podemos entrar ahí para que lo puedan ver. Es un diccionario que está en la órbita del nuevo diccionario histórico de la Real Academia Española que dirige el académico José Antonio Pascual, que fue, desde luego, pues profesor en la Universidad de Salamanca y demás. Bueno, entonces, de alguna manera, pues como digo, este diccionario quiere ser una herramienta que contribuya a la realización de este proyecto académico. Entonces, este diccionario está montado sobre 74 textos de la época, 74 textos que fueron transcritos por un equipo de 30 transcriptores, dirigidos y asesorados pues, por 15 profesores, tarea que nos llevó 6 años, y estos textos fueron vertidos al CORDE, al Corpus Diacrónico del Español de la Academia, y después, gracias a una financiación del Ministerio de Cultura, pues estos textos han sido digitalizados, de manera que desde el Dicter se puede acceder directamente a estos textos y pasarlos como si se estuvieran entre las manos. O sea que es una pequeña biblioteca pues, científica digital. Bueno, pues una parte de estos textos está configurada por textos de matemáticas y de geometría. Entonces, Elena ha hablado de una serie de libros, no están todos, hay una selección, claro, pues no se puede hacer todos, hay que seleccionar. Y esta selección fue hecha por historiadores de la ciencia que nos recomendaron pues algunos nombres. Bien, y lo que es evidente es que el área matemática fue muy importante, desde luego, para la renovación científica del siglo XVI. Estoy pensando, por ejemplo, en la geometría, la aplicación de la geometría, pues para áreas como la astronomía, que ahora ha citado Luis, o para, por ejemplo, la fortificación, la náutica, la artillería. Bueno, es decir, la modernización de la sociedad del siglo XVI pivotaba sobre la geometría y los elementos de Euclides que has citado. Y, desde luego, el área aritmética pues tiene que ver con, bueno, pues con este ambiente precapitalista que tiene que ver con las aritméticas prácticas y demás. Ahora bien, esta ciencia, las matemáticas, se estudiaban tradicionalmente en las universidades, y en las universidades el vehículo de difusión era el latín. Entonces, ¿qué ocurre? Que en el siglo XVI comienza un proceso que también ha aludido la profesora Elena, de vernacularización
de la ciencia. Y entonces comienzan estos contenidos a verterse en las lenguas vernáculas, en este caso el español. Y entonces comienzan a editarse y además entonces comienza a difundirse. Ya no solamente las matemáticas se van a cultivar en los claustros universitarios o en los claustros religiosos que estaban muy vinculados, sino que saltan por encima de las tapias de los claustros y se comienzan a difundir. Y entonces hay como un cierto prestigio. Entonces comienza a surgir una literatura matemática, científica en general, pero en concreto matemática, en vernáculo. Y las matemáticas comienzan a tener un alto prestigio, de lo que igual va a ser heredero Cervantes cuando dice que las matemáticas para un caballero son absolutamente imprescindibles, pero en general están bastante valoradas. Y entonces empiezan a editar libros de matemáticas y en los prólogos los autores comienzan a elogiar. Ahí tenemos, por ejemplo, un autor, Pedro Ruiz, que hace un libro de los relojes solares. Pues, desde luego el arte de los relojes era importantísimo, pero claro, tiene que ver con las matemáticas. Y dice, pero las matemáticas con su variedad deleitan el entendimiento. ¿Qué cosa más gustosa para el entendimiento humano que una linda demostración matemática? A mí esto me pareció bellísimo. Digo, bueno, aunque sea de letras, yo lo voy a poner, ¿eh? Bueno, bien, entonces se establece una literatura científica y matemática en castellano. Incluso hay pues instituciones que favorecen el cultivo de las matemáticas en castellano frente a las universidades donde el latín era el vehículo oficial, y esto va a ser hasta el siglo XVIII, el latín, es decir que, pues no lo sé, Nebrija explicaba latín en latín, lo cual a mí me parece pedagógicamente un disparate, pero esto era así. Solamente había una asignatura, al menos en matemáticas, que tenía un estatuto especial para ser explicada en castellano, al menos en la Universidad de Salamanca, y era la astronomía. Así, a mí no me extraña que Colón fuera a Salamanca, porque había un cultivo fue la primera cátedra de astronomía en España la que se creó en Salamanca, y tenía el estatuto, el privilegio de ser explicado en castellano debido a su dificultad. Bueno, pues entonces comienza, como digo, otras instituciones a fomentar la creación de obras, la traducción de obras al castellano, como por ejemplo la Casa de Contratación o como por ejemplo la Real Academia Matemática. Y entonces lo que quieren son matemáticos, Felipe II quiere matemáticos y obras en castellano. Entonces comienzan a surgir obras en castellano y ¿qué ocurre? Pues que el lenguaje de especialidad está basado en una terminología. Esta terminología antes estaba en latín o en otras lenguas, entonces se plantea el primer reto, la denominación de los nuevos conceptos y de las nuevas ideas matemáticas en castellano. Entonces la creación de un léxico científico. Entonces, para entender un poco este vocabulario de las matemáticas en el siglo XVI, tenemos que ver pues el contexto histórico en el que surgen las matemáticas. Entonces, aquí se ha hablado, pues desde luego, del legado árabe. El legado árabe, ya se sabe, en la aritmética y en el álgebra. Y aquí, claro, hoy se habla de los números arábigos. Pero es verdad que los árabes no crearon, vamos, me corregís, pero entonces son los hindúes o indoarábigos. Los árabes lo que hacen es transmitir la ciencia, más que crear, transmiten. Y entonces, ¿qué ocurre? Pues que solamente los muy versados conocen que efectivamente los números no eran arábigos. Entonces, por ejemplo, un Sánchez de las Brozas, el brocense, aquí se ha hablado de las dos orillas del conocimiento. Bueno, pues Sánchez de las Brozas, que era el gran retórico, el gran humanista, empezó traduciendo un libro de un reloj y explicó astronomía en la Universidad de Salamanca. Explicó astronomía, la conocía perfectamente, la había estudiado y después la explicó. Entonces sabe muy bien que los números arábigos no son arábigos, y entonces dice, son pues como iba Colón, que quería descubrir las Indias, pues entonces Sánchez de las Brozas habla de los números indianos, es decir, hoy diríamos los hindúes, ¿sí? Los indianos, ¿sí? Bueno, entonces el conjunto que son pues los números del 1 al 0, bueno, ya veremos. Entonces, el conjunto de los números indianos se denominaba en el siglo XVI la cuenta de guarismo. La palabra guarismo remite a un señor que se llamaba Al-Guaridmi. Entonces, esto es lo que se denomina en lingüística un epónimo, es decir, el nombre de un señor sirve para designar un concepto. Entonces, el concepto de cifra
Se denominaba guarismo por el nombre de Al-Guarizmi, que los transmitió. Y entonces el conjunto era la cuenta de guarismo. Entonces aparece, por ejemplo, en Acosta, en una historia natural, pero claro, las matemáticas aparecen en todas partes. Dice, se sirve de los 10 caracteres, de los 10, incluido el 0 fue el último, la cuenta de guarismo. Y esta cuenta de guarismo se oponía a los números romanos de los que nos ha hablado Elena, que entonces se denominaba la cuenta castellana. O sea, entonces eran la cuenta castellana frente a la cuenta de guarismo. Y entonces, pues por ejemplo, Pérez de Moya, el famoso Pérez de Moya, que era el más, desde luego, el difundidor o difusor de las matemáticas más importantes, pues habla, vamos a ver la cuenta castellana para los que no entienden guarismo, es decir, números romanos para los que no entienden los números arábigos. Y esto, desde luego, lo conocía Cervantes, porque en el Quijote dice, se podrán contar los premiados vivos con 3 letras de guarismo. Y aquí quiero comentar cómo, en lugar de decir números o cifras, pues empleaban letras o caracteres, o sea que letra equivale a número, carácter equivale a letra y equivale a número, para que luego no hablen de la interrelación entre letras y números. Son letras de guarismo, aparece en el Quijote, pero aparece en todos estos textos. Bueno, entonces, por aquí se ha hablado, seguimos con el legado árabe. Hay que decir que el legado árabe es más importante en la aritmética y en el álgebra que en la geometría. Luego ya veremos por qué. Entonces, hemos hablado de guarismo, que es, como digo, una palabra de origen árabe, y luego una palabra que deriva del mismo epónimo con un influjo, un híbrido entre el griego, entre el árabe y el griego, es algoritmo. Algoritmo y algorista. Bueno, pues una de las palabras que tienen una etimología más bonita es la palabra álgebra. Aquí Luis ha hablado de los algebristas. Álgebra aparece en la Edad Media con el sentido de traumatología, y es así como la emplea Don Quijote. Habla de los algebristas como, para referirse a hoy diríamos traumatólogo, bueno, más o menos, entonces un sanador de huesos o algo así. Pero la nueva denominación es moderna, la denominación matemática. Y entonces, como es moderna, pues ocurre que en el campo científico, cuando surge una disciplina nueva o alguna rama, pues entonces diríamos que las distintas escuelas van teniendo una distinta denominación y hay como una confluencia de denominaciones hasta que una va a ser la que triunfe. Pues esto es lo que va a suceder con el álgebra. Se va a denominar nada menos como álgebra, almucábala, arte mayor, regla del álgebra, regla de la cosa, antes hemos hablado de cosa, regla del cos y reglas reales. Y llega un momento en que Pérez de Moya dice, llámele a cada uno como quiera. La cuestión es que esto es, pues ya se desespera por todas las denominaciones. Bueno, pues entonces, álgebra o almucábola. Almucábala, almucábola, es una designación que viene, pues, de Guarizmi, pero que escribe un libro, Al-Guarizmi de Bagdad, un libro que se presenta con el título Álgebra al-Muqabala. Yo no sé árabe, entonces, pero está todo unido. Entonces le llamaban álgebra la primera parte, diríamos, de la expresión, o al-Muqabala la segunda parte de la expresión. Y entonces luchan. Bueno, Corominas decía que al-Muqabala no existía en español. Pues uno va a estos textos y dice, bueno, claro que existe. Y entonces dice, Herrera, ¿quién es Herrera? Es el matemático, el que crea la Real Academia de Matemáticas, y entonces hace unos estatutos que son una maravilla. Podemos tener un ministro así. ¿Tú crees que será posible un ministro? Bueno, pues yo todavía aspiro a tener un ministro como Herrera. Hace unos estatutos con una planificación científica y dice tales disciplinas, y luego para estos tienen que leer tal y tal libro, y para el otro tal. Bueno, tiene un control maravilloso de las disciplinas matemáticas, una maravilla. Es un librito muy pequeño, pero qué lucidez mental. Bueno, pues entonces Juan de Herrera, el del Escorial, dice, los que quisieren pasar a la arte mayor, que llaman álgebra o almucábala. Es decir, que Herrera, que era culto, conocía la doble o la triple denominación. Se sacan y destacan cuestiones, etcétera, etcétera. Y fúndese en el 10º de Euclides, es decir, ya tiene que leer Euclides, pero no todos los libros, el 10º, y ya está. Y entonces que efectivamente de todos esos elementos había uno que era más complicado, que era el del álgebra. Bueno. Como digo, los arabismos tienen más que ver con aritmética para números y
para álgebra, pero no hay demasiados arabismos. Y esto es un poco, hay que explicarlo, porque las matemáticas fueron introducidas por los árabes en la Edad Media y se difunden. ¿Y cómo hay tan pocos arabismos? Pues hay tan pocos arabismos porque la versión vernácula tiene lugar en la época del humanismo. Y entonces Europa, y España con ella, se vuelve al latín y al griego y empieza a desechar los arabismos. Hay algunos residuos árabes en geometría. Si yo digo el muallo o el muarife, pues me pueden decir, ¿y qué demonios es esto del el muallo? Pues el muallo es un rombo, y el muarife pues es un trapezoide. Entonces aquí tienen el muarife, es trapezoide. Son residuos y además han quedado ya obsoletos. Nadie habla del muallos ni el muarife. Han sido sustituidas por las palabras latinas y griegas. ¿Por qué? Porque estamos en el humanismo científico, y entonces, bueno, pues del árabe pasan al latín, y entonces del latín empiezan. El latín, el español es una lengua que procede del latín, pero como hablamos de herencia latina y científica, tenemos que hablar de palabras cultas, es decir, palabras que no vienen directamente del latín, como viene padre o madre, sino que se toman del latín como una lengua prestataria, una lengua de cultura, como hacemos hoy con los anglicismos. Vamos al inglés y decimos, pues ahora queremos poner esto. Entonces, por ejemplo, la misma palabra número es una palabra culta, no es una palabra tradicional. Ahora no suena, pero no es una palabra de procedencia tradicional. Ocurre, por ejemplo, en catalán o en francés dicen nombre. Y nombre sí, nombre es una palabra tradicional. Nombre no para decir nombre, sino para el concepto de número. Y esto es lo que hace Ortega. Ortega utiliza, que es un medio catalán, medio castellano, y entonces hay que tener un cuidado porque cuando Ortega traduce al castellano, pero utiliza nombre, y nombre no quiere decir nombre, nombre quiere decir número. La palabra número es una palabra culta. Y cuando ya hablamos de tipos de números, bueno, los cultismos latinos salen por doquier. Por ejemplo, el número dígito. Hoy estamos hartos de hablar de digital y de digitalización, pero yo supongo que en el siglo XVI les tenía que sonar esto como una bomba, los números dígitos. Pues los números dígitos son los que dicen, los que no llegan al 10, o sea, los que tienen una única cifra. Frente a eso estaba el número artículo. La palabra artículo es una palabra culta. Nosotros decíamos, bueno, artículo en gramática. La palabra patrimonial, que viene del étimo latino, articulus, es artejo, que significa articulación. Esta es la palabra patrimonial, los artejos. ¿Sí? Bueno, pues el número artículo es el que tiene 2 cifras, y entonces, pues entonces es que consta de 10 o 10 justos, o sea, del 10 al 90, ¿sí? Y luego el número compuesto, etcétera. Y a partir de ahí, los tipos, la tipología de números, miren, en el dícter tenemos cerca de 80 tipos de números. 80 tipos de números. Entonces, bueno, pues la mayoría son cultos. Por ejemplo, el número sólido, el número cúbico. Bueno, pues ahí tienen la explicación. El número sólido se obtiene multiplicando 3 números iguales o desiguales, mientras que el cúbico se obtiene por la multiplicación de 3 números iguales. De manera que el sólido es cúbico, pero el cúbico no siempre es. ¿Entiende? Lo explican muy bien, sobre todo Pérez de Moya. Pérez de Moya es de una claridad, por lo menos para las de letras, desde luego, es buenísima. Y lo mismo pasa con la raíz cúbica y el verbo cubicar. Cuando me encontré cubicado y cubicar, digo, pero bueno, ¿quién podía entender esto? Pues los que iban a la universidad, porque si no, este tipo de léxico es tremendamente culto, ¿verdad? Bueno, y no digamos nada si entramos ya en el filamento griego, claro. Entonces, miren, en el siglo XVI había muy pocas personas que supieran griego. Todos los años pregunto a mis alumnos, a ver, ¿quién ha estudiado griego? Y bueno, pues sale una representación para decir que existe alguien que sabe griego, pues tampoco era la situación muy distinta. Entonces, la mayoría de los términos que tenemos, pues incluso con raíz griega, es a través del latín. O sea, no se toman directamente del griego, sino el griego a partir del latín. El latín copia del griego y entonces pues nosotros partimos del latín. Hay muy pocos helenismos directos. Pero ¿qué ocurre? Los elementos griegos tienen que ver sobre todo con la geometría. Aquí se ha mencionado a los elementos de Euclides, pues Euclides era griego. Aunque se traduzcan al latín, pero claro, todo está basado en el griego. Entonces, pues como un ejemplo más, pues he puesto la misma palabra geometría,
que viene del latín, pero naturalmente es la medida de la tierra, y por eso mismo geometría en el siglo XVI era algo también como topografía, y los geómetras eran no solo los que sabían de triángulos, sino los topógrafos, porque es la etimología propia, es decir, los que miden la tierra, ¿eh? Entonces era el equivalente de nuestra... A mí esto me sorprendió mucho cuando lo descubrí, pero eran topógrafos. Entonces ponen instrumentos, pues una serie de instrumentos para medir la tierra, ¿no? Bueno, entonces... La terminología griega, como es original, pues emplea muchas metáforas en el propio griego. Entonces, hoy hablamos de triángulos isósceles. Bueno, isósceles viene del latín, pero el latín lo toma del griego. ¿Pero qué significa isósceles en griego puro? Pues significa que tiene las piernas iguales. Claro, esto es lo que es un triángulo isósceles, que tiene dos lados o dos piernas iguales. Es la labor de la metáfora. Miren, yo me he quedado estupefacta ante el valor de la metáfora en el lenguaje científico, en la terminología científica. Estamos pensando siempre en las metáforas como adornos ornamentales. No, las metáforas científicas son cognoscitivas, ayudan a comprender un concepto o una idea. Entonces, isósceles de piernas iguales, es decir, que tienen los lados iguales. Entonces, hay un calco del latín y entonces crean la palabra equicrurio, es decir, que tiene piernas iguales, pero ya no del griego, sino en latín. Equi es igual y crus cruris es en latín pierna, entonces de piernas iguales. Bueno, entonces este es un calco. Y luego la palabra escaleno significa cojo. Esto quiere decir que tiene, pues eso, que es desigual, que cojea, es un triángulo que cojea, ¿bien? Que tienen las tres piernas desiguales. Entonces, pues hablamos, hay muchísimos elementos griegos que pasan a través del latín, sobre todo en la geometría. Casi toda la terminología geométrica, desde luego es culta, y es griega. Bueno, y también para crear terminología estamos viendo, pues se recurre a la herencia árabe, se recurre a la herencia latina, se recurre a las raíces griegas, pero no se puede crear desde el propio castellano. Y entonces, claro, ¿qué pasa? Pues que se toma una palabra del español, pero se le dota, una palabra de la lengua general, pero se le dota de una acepción específica. Es lo que ocurre, por ejemplo, con segar. Segar es lo mismo cuando hablamos de líneas o senos tangentes y secantes, pues entonces en lugar de secante, pues se dice la saeta en lugar de sagita, que siega la circunferencia, es decir, que corta. Entonces el verbo segar está empleado. Esto es peligrosísimo porque para una persona que está haciendo un diccionario tiene que saber que no solo tiene que contar con secante, sino que tiene que descubrir que segar puede ser equivalente de secante. Entonces esto te puede despistar, pero es la creatividad desde el propio castellano, o bien pedazo de círculo en lugar de porción de círculo. El pedazo de círculo. Bueno, y aquí también la metáfora es muy importante. Aquí se ha hablado de fracciones y es verdad que los libros de matemáticas, yo me quedé muy sorprendida qué importancia daban a las fracciones. La verdad es que son complicadas, una de letras lo reconoce, ¿eh? Bueno, pero entonces dices, bueno, tanto, pero ¿cómo los llamaban? Porque no llamaban fracciones, no hablaban de fracciones. Entonces, ¿cómo denominaban a las fracciones? El concepto de fracción. Pues entonces eran números que se oponían a los enteros. Pues si no está entero, ¿qué es lo que no está entero? Dice, lo que está roto. Y hablan de números rotos. Yo cuando encontré los números rotos, bueno, me quedé y dije, okay, pero qué bonito, pues número roto. O bien todavía más castizo, número tranzado, o sea, tronchado. Tranzado, los números tranzados. Entonces, en Ortega, que es pues entiende, nombre que es número, no lo olvidéis, nombre es número en una denominación popular, dice roto o quebrado y da la equivalencia. Roto o quebrado, o bien tranzados o rotos. Entonces hay una lucha entre la denominación entre tranzados, rotos y quebrados. Y al final, pues va a ser el número quebrado. Yo desde luego de niña no estudié fracciones, estudié quebrados. Yo toda la vida estoy quebrado. Y bueno, hice lo que pude, pero vamos, intenté aprender los números quebrados, no las fracciones. Ahora los niños son muy cultos, porque la palabra fracción es un cultismo latino que, bueno, no sé. Pues a mí me gustan mucho los números rotos. Y yo tengo nietos y les voy a enseñar los números rotos. A ver, o por lo menos la denominación, cuando les llegue el turno. Bueno, incluso
desde el castellano se observa diferencias de registro social. ¿Pero cómo es posible? ¿Cómo es posible? Diferencias de registro social, o sea, sociolingüísticas, en unas denominaciones científicas. ¿Es posible esto? Bueno, pues yo lo he encontrado. O sea, los conceptos, claro, no varían, pero la denominación puede reflejar, a ver, ¿quién sabía matemáticas? Los que iban a la universidad. Pero vamos a ponernos, claro, las matemáticas se aplicaban mucho, sobre todo la geometría. Se aplicaba pues en artillería, en fortificación, en construcción naval, lo que hoy diríamos ingeniería naval o ingeniería civil. Y bueno, en esta época se están construyendo, hay una arquitectura maravillosa. Entonces los canteros, los que cortan las piedras, necesitan plantillas geométricas, necesitan conceptos geométricos. Pero vamos a ver, los canteros no han ido a una universidad, vamos. Y entonces, ¿qué ocurre? Pues los canteros tienen una especie de medio jerga especializada para designar de manera comprensible para ellos los conceptos geométricos sin emplear palabras altisonantes, diríamos. Entonces, por ejemplo, en lugar de ángulo, pues los canteros dicen esquina o rincón. Es decir, rincón si es el ángulo interior o esquina si es el ángulo exterior. Quien habla es Vandelvira, Alonso de Vandelvira, que no es un cualquiera, es el que hizo la Catedral de Jaén, que es una maravilla. Cuando le dije, por favor, esto es bueno, pues este dice, entre canteros, y desde luego se acabaron los ángulos, ahora el rincón y la esquina y el rincón. Claro, son palabras, designan lo mismo, pero el modo de designarlo socialmente. Y no digamos ya los tipos de ángulos. Dice lo que hacen los geómetras, geómetra o geómetro, o sea que aquí tenían también la A y la O. La A les chocaba muy femenino, entonces hacen geómetro, ¿eh? Bueno, entonces para que sea al revés de lo que pasa ahora, bueno, pues y entonces decían ángulo recto, dice nada, en escuadría, ¿qué es eso de ángulo recto? La palabra ángulo les debía asustar mucho. Y luego acutos y obtusos. En el Quijote aparecen acutos, la condesa Trifaldi tenía una falda que hacía ángulos acutos. Yo cuando lo vi esto digo, qué gracioso, pues ángulos acutos, es cierto. Y entonces dice, nada de acutos, dice saltarregla. Y luego ya saltarregla abierta o saltarregla cerrada, y entonces es agudos u obtusos. A mí me parece una maravilla. Y ya una cuestión que me llamó muchísimo la atención, a ver, porque hoy decimos los seisavos y este tipo de sufijos que decimos los lingüistas, el sufijo avo, pues sirve para hacer fracciones, es decir, números fraccionarios, o sea que un seisavo es la sexta parte de no sé qué. Bueno, pues me sorprendió cuando entre los canteros las denominaciones con avos, cincavo, seisavo, pues no designan fracciones, designan figuras, polígonos. Entonces, en lugar de decir hexágono, pero claro, hexágono es una palabra terriblemente culta, viene del griego a través del latín y que significa 6 ángulos. Eso es lo que, porque gono es ángulo en griego y ex pues significa 6. Pero claro, hexágono, además casi todos los esdrújulos yo creo que les debían espantar, pues suelen ser en castellano, casi todos son cultismos. Entonces entonces llaman seisavo y además para que se vea que es verdad, Vandelvira dibuja un hexágono y lo mismo un cincavo y así todos, es decir, los avos, los que les debían ser más familiar, pues designan polígono. De todas maneras, esto sigue existiendo hoy porque al menos un ochavo, en Valladolid está la Plaza del Ochavo. Y la Plaza del Ochavo es la que tiene forma de octógono. Bueno, pues esto es lo que hace Vandelvira con el ochavo, con el cincavo, con todos los avos designan polígonos de esto, ¿eh? Bueno, pues estas son diferencias de carácter social. Claro, en cuanto las matemáticas se vierten pues del árabe al latín, del latín a las lenguas vernáculas, sea italiano, sea francés, sea español, bueno, pues a veces pueden ya sufrir problemas de traducción. Entran ya en el vehículo lingüístico con todos los problemas. Y entonces ya problemas de traducción. Yo me volví loca en un principio cuando me encuentro con números sordos, porque todavía el número dígito, vale, pero raíces sordas y números sordos. Dice yo, pero bueno, ¿qué es esto de números sordos? O sea, que no se oyen, ¿o qué es esto? Y la verdad es que fue en Málaga justamente. Entonces hablé de tipos de números, pero de números que acababan en al, ¿eh? Bueno,
número racional, número no sé qué. Y entonces dije, pues mira, hay un número que es equivalente de tal y que es el número sordo, y la verdad es que esto no sé, todavía no sé lo que es, si alguien puede decirme, yo encantada. Entonces una catedrática de árabe de Salamanca me dijo, María Jesús, pero en el coloquio, esto me suena a árabe. Tienes que mirar por la beta árabe porque por aquí va a ser. Pero bueno, digo, no, pero si es que encuentro que sordo es surdus, pero surdus, ¿qué quiere decir sordo, surdus? O sea, es un problema de traducción del latín al castellano, ¿no? Surdus es sordo. Pero ¿por qué emplean? La cuestión es ¿por qué emplean los latinos surdus? Y entonces es un problema de traducción. Entonces parece ser que los árabes traducen un adjetivo griego que es álogos, que significa es privación y logos es racional, o sea, lo que hoy diríamos irracional. Pero lo tradujeron con una palabra que es asam, que significa no audible. Entonces, claro, esto es lo que interpreta el pobre Núñez Alaciense, que sabe muchísimo, y dice, pues la raíz que debe ser porque no se puede oír y por eso la llaman sorda. Bueno, yo que una raíz no se pueda oír, la verdad, que soy de letras, a mí esto me parecía un galimatías. Pero claro, es porque los árabes traducen una palabra griega que significa álogos como no racional, la interpretan como no audible, y como ponen la palabra árabe no audible, cuando esto se vierte al latín, pues no audible es surdus, y entonces ven el número sordo, la raíz sorda, etc. Bueno, ya una vez despejada para mí la incógnita de la sordera de ciertos números, pues dije, bueno, pues ya lo puede ser raíz sorda, etc. Entonces parece ser las que no son números, diríamos, redondos, sino que tienen fracciones o algo así. Pero bueno, esto ya lo explicáis vosotros, yo ahí ya no me meto, yo me quedo en las palabras. Bueno, otra cosa que me llamó muchísimo la atención, la terminología científica es una terminología que suele tener muchos rasgos de contenido. No es una terminología vaga, tiene que ser muy precisa. Entonces, un triángulo isósceles es todavía más concreto que triángulo. Triángulo es más amplio, isósceles ya es un tipo de triángulo, y así se va concentrando. Entonces, me sorprendió mucho, claro, porque no era matemática, encontrarme con la palabra cosa. Tenemos para hacer el diccionario un programa de concordancias, y una de las palabras que salía más era cosa, y decía, ¿pero cómo? ¿En la ciencia la cosa? ¿Pero qué es esto de la cosa? Y cuando ya veo dónde se concentran, pero esto es matemáticas pura. ¿Qué cosa es esta? Que está por todas partes. Bueno, y entonces entro y me encuentro con que no solamente es cosa, sino que es regla de la cosa, que es, hemos visto, pues uno de los múltiples sinónimos de la álgebra, almucábala, arte mayor, regla de la cosa. Bueno, yo puedo entender lo que puede ser arte mayor. Dices, bueno, frente a las 4 reglas, pues esto es otra cosa, las reglas mayores, pero la cosa yo seguía sin entenderla. Entonces, la cosa es un problema también de traducción. Entonces, para designar la cantidad que hay que descubrir en una ecuación en el álgebra, los árabes emplearon la palabra shay, que se translitera, yo no sé árabe, pero se translitera en los textos medievales y renacentistas como XAY. Shay, se pronunciaría shay en esta época. Bueno, shay. Y significaba la cosa, la cantidad que se buscaba. Y era una palabra así muy abstracta. Entonces, claro, esto pasa al latín. Es que es inevitable, del árabe al latín. Bueno, pues la palabra cosa, res. Y del latín, pues el álgebra se va a cultivar muy pronto en Italia. Y los italianos, pues traducen res por cosa. Y los que se dedicaban al álgebra, a averiguar la cosa, pues fueron denominados cosistas, como algebristas, claro está. Bueno, entonces, ¿qué va a ocurrir? Que, como ha dicho Elena, pues el álgebra pasa de ser una álgebra retórica a una álgebra sincopada y después a una álgebra simbólica, ser representada por abreviaturas. Pero claro, teníamos estas posibilidades, utilizar shay, utilizar res o utilizar cosa, o utilizar las 3 abreviaturas. Y esto es con lo que nos encontramos en los textos del siglo XVI, la pugna entre C, R y X para designar la incógnita. Entonces, en determinados textos ponen la C, en otros textos ponen una R y en otros textos ponen una X. Hay una pugna y de esas 3, pues ya sabemos la que va a salir vencedora, que es la X.
Bueno, yo me quedé cuando lo descubrí y dije, qué barbaridad. O sea, que una letra es una cantidad, un número desconocido que se va a averiguar. La relación entre letras y números verdaderamente es apabullante, es apabullante. Bueno, pues este es el caso de la cosa. Ya sabemos. Y bueno, con relación a la cosa hay que decir que luego se habla de la incógnita, pero en estos textos no aparece la palabra incógnita para nada. La palabra incógnita es muy moderna y sale hasta los diccionarios del siglo XIX, no aparece incógnita. Y bueno, algo que ya nos hemos habituado, pero yo me pregunto, ¿y por qué es femenino? Porque sería, bueno, pues porque probablemente proviniera de lo que diríamos el sintagma cantidad incógnita, es decir, que incógnita se aplicara como adjetivo a cantidad. Y entonces, pues ya llega un momento, pues como ya se sabe que es un número, una cantidad, pues de la incógnita, hay que sobreentender cantidad y después incógnita. Porque si no, porque no iba a ser lo incógnito o yo qué sé, no sé, pero porque es femenino. Pues tiene que ser porque es un referente. Pero esto aparece hasta el siglo XIX, no aparece la incógnita con un concepto matemático. Es decir, desde luego en el siglo de esto es la cosa y la cosa y la cosa. Y luego hay números incógnitos, pero eso no es la incógnita. Y luego ya sé que la cosa puede ser una potencia, pero eso ya me desborda. Pero en fin, en principio es la potencia primera o la potencia no sé qué, pues pueden ser diferentes valores. Bueno, otra cuestión que me llamó mucho la atención fue la cuestión de las cifras. Todos estamos acostumbrados a las cifras. Bueno, pues el caso de cifra también fue otro problema, porque cifra viene del árabe, de un árabe sifr, que significa vacío. Vacío. Y cifra, lo que significaba al comienzo, no era lo actual. Cifra significaba cero. Significaba cero. Entonces aquí lo tenéis, porque no me lo estoy inventando. Ortega dice, ninguna o cero cifra no vale nada, pero sirve para dar valor a los números a los que se junta. La cifra está en lugar, aquí en 20, la cifra está en lugar de nombre posicional. Nombre es el número, es decir, sería la unidad. La cifra está en lugar de unidad y hacia el 2 valer 20. Esto es lo que dice, esto hasta lo entiendo yo, lo dice Ortega. Y además, pues Núñez Salaciense dice, si de 9, el número nuevo, se quita otro 9, queda cifra, esto es, queda 0. O sea, 9 menos 9 es igual a cifra. Y a cual añadida a 3 o quitada a los 3, pues o sea, el 0 no vale nada y sigue siendo 3. O sea, cifra significaba 0. ¿Y hasta cuándo? ¿O por qué dejó de designar 0? Pues porque a partir de la segunda mitad del 16 se va a introducir esta denominación, la palabra 0, que viene del árabe, sí, pero a través del italiano. La etimología, esto viene muy bien en Corominas Pascual. Quien quiere saber, pues sí, pues entonces el 0 se introduce y entonces cifra atacada por el 0 pues va a sufrir un desplazamiento semántico y entonces va a significar lo que es hoy pues cualquier número, no solo el 0, sino cualquier cifra de la numeración arábiga, como hemos dicho antes. Entonces ahí tenéis 0 cifra y después pues ya tendremos aquí, a finales del siglo XVI, las cifras siguientes de la cuenta del guarismo. 1, 2, 3, las cifras siguientes, ya está cifra con el valor actual. Y además también con valor de abreviatura, que luego va a dar lugar al lenguaje cifrado, con lo cual volvemos otra vez a cómo un número puede designar diferentes tipos de letras, es decir, a pasar a un lenguaje, pero un lenguaje de letras, lingüístico. Entonces, por ejemplo, Bernardino de Mendoza dice que en una batalla, pues los espías se tragan un canuto con un mensaje escrito en cifra, y entonces pasan al otro lado, y entonces con un lenguaje escrito en cifra. Y la cifra ya no es 0, ni siquiera un número, sino lo que hoy entendemos por lenguaje cifrado. Bueno, entonces ya voy a resumir mi intervención y esto ya lo voy a leer, porque así fijo un poquito más las ideas que hemos tenido hasta ahora, o que he querido exponer hasta ahora. Bueno, pues a través de esta apretada serie de palabras, que es una selección y todo lo subjetiva que quieran, hemos podido mostrar o hemos querido mostrar la estrecha relación entre la expresión matemática y la expresión lingüística, especialmente desde el nivel léxico. Sin el lenguaje, la ciencia de los números ni siquiera podría expresarse ni hacer comprensibles los conceptos más abstractos. Entonces, en cuanto las matemáticas se plasman en un sistema lingüístico, se quedan insertas en el tiempo
y, por lo tanto, las matemáticas son susceptibles a sufrir fluctuaciones propias de la historia. Entonces, en consecuencia, al estar sujetas al cambio, pues las denominaciones se concretan en competencias y en luchas sinonímicas entre las voces, como hemos visto entre álgebra, almucábola o reglas de la cosa. Desplazamientos semánticos, como hemos visto en cifra. Entonces se ve la necesidad de crear o innovar el surgimiento de neologismos matemáticos frente al fenómeno del envejecimiento o a la propia obsolescencia léxica, lo que ha pasado con el muallo o el muarife o los números tranzados o los números rotos. Entonces, es evidente el recurso a los préstamos, pero dada la procedencia, la implicación humanista en la que estaba metida la cultura de entonces, pues vemos cómo proliferan las voces cultas, los latinismos y también los helenismos, sobre todo en el ámbito de la geometría. Y vemos también que en cuanto está dentro de un sistema lingüístico, pues está sometido a errores de traducción. La representación espacial geométrica favorece múltiples analogías y metáforas, como hemos mostrado en Isósceles y Escalenos. Y tampoco está ausente la variación sociolingüística o de registros sociales, como hemos visto en Seisavo o en otro tipo de designaciones de los canteros. Entonces, la conclusión es que el auge matemático en el 500 supuso un enorme enriquecimiento científico, pero también lingüístico y especialmente léxico, con interferencias continuas entre los dos sistemas y en su representación mediante signos, como testimonian los intercambios entre letras y números. Y desde luego hemos visto cómo letras y números podían también intercambiarse, pero como lo hemos visto en el caso de las cifras o como en el caso de las abreviaturas simbólicas del álgebra. Y nada más, muchas gracias por la atención. Muy bien, muchísimas gracias a los tres. Abrimos un turno de